tal, familia? Buenos días. Hoy miércoles, ya estamos en octubre. Que Dios les bendiga. Es un gusto que se hayan conectado. Estamos contentos de lo que Dios está haciendo. Tuvimos un excelente convivio de padres e hijos. Fue una muy excelente bendición. Y bueno, solamente recordándoles, si pueden invitar a sus esposas, a sus amigas. Tenemos un desayuno este 15 de octubre, 9 de la mañana, aquí en este lugar. Adquieran sus boletos. Es importante que lo hagan rápido porque el cupo es limitado. Y queremos invitar a todas las mujeres, y si tienes una amiga que pueda conocer de Jesús, pues adelante. Y bueno, esta mañana yo quiero hablar de algo que está en mi corazón y quiero hablarles sobre el tema de preparándonos para el futuro. Creo que estamos viviendo días muy difíciles, días de muchos desafíos, en donde tenemos que hacer cambios en nuestros objetivos y en nuestras prioridades, porque muchas veces cuando hemos hecho de Cristo nuestra primera prioridad, de repente las presiones, las cosas que van sucediendo en el día a día nos van cambiando las prioridades. Pero es algo que tenemos que tener, de estar enfocados en nuestro objetivo número uno, que es seguir a Jesucristo y preservar y guardar nuestra salvación. Porque este mundo pasa, este mundo es pasajero. Todo lo que tú ves muy pronto va a desaparecer. O sea, la Biblia lo habla, ahí en 2 de Pedro dice que todo lo que está en este planeta será quemado, ¿sí? Y creo que es importante que nosotros en estos tiempos podamos tener conciencia de que hay un futuro, y ese futuro, pues con todas las cosas que se están mirando, pues no se ven muy bien, y el Señor nos habló acerca de las cosas que están aconteciendo en este mundo, y creo que no es para que nos alarmemos. La Biblia dice que la gente se va a llenar de temor por las cosas que estarán ocurriendo, por el miedo. Y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nuestra prioridad es Jesucristo. Jesucristo y nuestra salvación. Y yo he encontrado que mucha gente a veces está jugando con Dios, está jugando a la iglesia. Se le hace muy fácil, ¿verdad? Un día congregarse, el otro día pues no hacerlo, un día ora, otro día no ora. No, estamos hablando de que no debemos de jugar con Dios. Es acerca de nuestro futuro, es acerca de nuestra eternidad, es acerca de lo que estamos viviendo. Y yo me he puesto a pensar que entre más difícil se pongan las cosas, nos vamos a ir inclinando hacia el lado de la luz o hacia el lado de las tinieblas. Y yo quiero leer un versículo ahí en Filipenses capítulo 1, en el versículo 5 y 6. Pablo está escribiendo a la iglesia de los Filipenses, una iglesia muy amada. De hecho, es una de las iglesias con las que Pablo se identificaba mucho. Eran muy queridos de Pablo. Era la iglesia que lo apoyaba financieramente en su ministerio. Y fue una iglesia muy entregada, muy consagrada a Dios. Y casi la mayoría de las cosas que les escribe son cosas, ¿verdad?, para reafirmar su amor, su entrega hacia el Señor. Por eso es que tenemos que estar listos para el futuro. O sea, poner atención en las cosas que son prioritarias antes que las secundarias. Y si tú no aprendes a poner a Dios en primer lugar y tu salvación, entonces estás en un grave peligro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde tenemos que de verdad rededicarnos, reconsagrarnos
y en medio de estas tinieblas tenemos que levantarnos, pero no te vas a levantar y vas a brillar si primeramente no nos rendimos al Señor. Y Pablo está en la cárcel, y Pablo es una inspiración para nosotros, para aquellos cristianos que estuvieron en los Filipenses, y lo es para nosotros. Entonces, tenemos que prepararnos para lo que viene. Y realmente lo que viene, la mejor manera de prepararnos es buscando a Dios en oración y en ayuno, para poder nosotros, ¿verdad?, adquirir del cielo la gracia que necesitamos para siempre tomar la mejor decisión que sea para nuestro bien, aunque muchas veces habrá decisiones que causarán dolor, ¿verdad?, porque a veces no queremos pasar por momentos difíciles, pero el Señor dijo: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. No dice nunca pasarás por las aguas, no dice nunca pasarás por el fuego. Es decir, que hay cosas en las que tú tienes que pasar y nada lo puede evitar. Tienes que pasar y tienes que estar en ese proceso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy alertas en esto de lo que es el futuro. Y creo que Pablo, él sabía que su tiempo estaba muy cerca y quería preparar a los filipenses acerca de su futuro. Quería preparar a los creyentes de la iglesia de Filipos acerca del futuro. Y les da unos consejos. Y yo quiero decir aquí lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Y esa palabra es koinonía, que quiere decir compañerismo, participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6, fijarse bien, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta su venida, ¿verdad? Hasta que Jesucristo venga por nosotros. Esa palabra perfeccionará es completar, terminar, hacer perfecta. Y bueno, lo que está diciendo el Señor es: no dejaré que fracases, no dejaré, ¿verdad?, que tú regreses atrás. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahora, Pablo le está hablando a los filipenses y les está diciendo que la obra que Dios está haciendo en nosotros se va a perfeccionar, principalmente por varios aspectos. Número uno, que permanezcamos en estos momentos de oscuridad para que la obra de Dios sea perfeccionada y completada en tu vida y tú madures más ante lo que estamos mirando hoy en día, que es un mundo lleno de tinieblas. Es que permanezcas comprometidamente en tu congregación. O sea, Pablo les está diciendo que esa obra va a ser perfeccionada, pero dice: por vuestra comunión, dice en el verso 5. Es decir, por el hecho de estar en esa koinonía. Y luego es importante que tú permanezcas en la congregación, que tú, la manera en que Dios va a perfeccionar su obra es que abraces la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y saben, hay un precio que pagar. La Biblia muchas veces no se habla de esto, pero preparándonos para el futuro, es decir, cosas que pueden venir momentáneamente, súbitamente. Nadie esperaba lo que está pasando hoy en el mundo. Y estamos viendo también mucha persecución en muchos lugares en el mundo de aquellos que tienen fe en Jesucristo. Y esto sucede momentáneamente. Cosas que están sucediendo en algunos lugares del mundo donde de verdad la libertad se está volviendo pues un privilegio extraordinario de algo que antes disfrutábamos y no lo valorábamos. Pero es importante que nos preparemos para el futuro. Y la manera de prepararnos es, número uno, ¿verdad?, leer la palabra de Dios
por ti mismo y ver el precio que tú tienes que pagar para que tú puedas mantener tu salvación y llegar hasta el cielo. Y lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Que sería el número 2, es permanecer en tu congregación comprometidamente. ¿Por qué? Porque está tan fuerte la influencia de las tinieblas que eso nos puede hacer titubear y dudar, y podemos perder nuestra fe y no mantener nuestra fe en el Señor. Entonces es importante. Y lo tercero es, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que ministre a nuestros corazones, que Él es el que nos está entrenando, Él es el que nos está llevando a hacer lo que Dios quiere. Y Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, estas cosas, ¿verdad?, muy importantes, porque él sabe que ya no lo van a ver a Pablo. Él sabe que está su tiempo muy cercano y Él los está preparando y les está diciendo: Dios no los va a dejar. Él va a seguir haciendo su obra, pero tienen que tener estas cosas, ¿verdad? Por eso es importante considerar esto. Y luego en el verso 8 dice: porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, aleluya, y en todo conocimiento. Es decir, algo que va a hacer que esa obra en nosotros sea hecha, es que nuestro amor por Él y el amor de Él por nosotros, ¿verdad?, esto abunde en nosotros, para que nosotros podamos discernir qué es lo mejor. Por eso dice en el verso 10: ¿para qué tenemos que tener este amor aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento? Para que aprobéis lo mejor, es decir, para que tomemos la mejor decisión, ¿verdad? El amor nos ayuda a discernir. Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás apasionado por Dios, por encima de todas las cosas que pudieras tener, por encima de tu educación, de los bienes materiales, de las cosas, por encima de todo, tú tienes que discernir que el amor a Dios te va a llevar a tu mejor decisión. Y el amor de Dios hacia ti, eso es lo que te va, ¿verdad?, hacer que tú sigas adelante. Ese amor te va a animar, pero también tu amor por Dios te va a hacer escoger que lo prioritario, lo importante para este futuro es que nuestra relación con Dios sea algo intencional. Tenemos que estar enfocados. Hay cosas que nos están distrayendo en estos tiempos, y Pablo está teniendo una carga por la iglesia de los filipenses. Y luego es decir, ahí en el verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, una de las cosas prioritarias para que el Señor haga la obra en nosotros también es que tenemos que tener conciencia que dentro del caminar cristiano, dentro de la misma copa, hay gozo y hay sufrimiento. Pablo, por causa de su llamado, por causa de lo que él estaba proclamando, por causa de lo que Dios lo había llamado a hacer, estaba sufriendo en la cárcel, pero al mismo tiempo tenía gozo. Y muchas veces de esa misma copa del dolor y del gozo tenemos que beber, ¿verdad? Porque muchas veces por seguir a Jesucristo vamos a padecer, vamos a sufrir, y muchas veces hoy en día pues no se predica mucho de esto, pero es importante saber que sí, verdaderamente vamos a padecer por seguir a Jesucristo, vamos a padecer por seguir con Cristo, porque este mundo
está, ¿verdad?, y siendo invadido por las tinieblas. Y yo me pongo a pensar, ¿qué será cuando venga la persecución? ¿Qué será cuando, ¿verdad?, el hecho de ser cristiano, ¿verdad?, sea un precio alto que pagar? Quizás el que tengas que sufrir cárcel, que tengas que sufrir un desempleo, etcétera. O sea, en este momento tenemos que ver que nuestra prioridad debe de ser el Señor. Para Pablo, él no negó a Jesús, él fue a la cárcel por causa de Jesús y desde la cárcel él estaba predicando. Pero me da mucho gozo que lo que él estaba padeciendo, que el sufrimiento que estaba padeciendo, esto animó a los creyentes de los filipenses para tomar coraje, para tomar ánimo, para seguir predicando. Es decir, nosotros tenemos que, ¿verdad?, al ver a muchos de nuestros amados que están en muchas partes del mundo, que a unos de ellos están dando su vida por el Evangelio, que eso nos inspire a nosotros a no dejar de predicar, porque en medio de este desenlace de tinieblas, el Señor está probándonos para ver si nos rendimos a la luz o nos rendimos a las tinieblas. Vuelvo a repetirlo, o nos rendimos a la luz o nos rendimos a las tinieblas, o cedemos a lo que las tinieblas quieren que hagamos: temer, negar a Cristo, dejar el Evangelio, dejar de congregarnos, entrar en desánimo. Eso es rendirte a las tinieblas, o tomar la luz y seguir adelante. Así de que, familia, preparémonos para el futuro. O sea, tenemos que considerar esto en esta hora. Yo quiero bendecirles y lean este capítulo 1 porque a mí me animó mucho, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga.